my story. When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. He said, son, when you grow up, would you be the savior of the broken, the beaten and the damned? He said, will you defeat them, your demons and all the non-believers, the plans that they have made? Because one day I'll leave you a phantom to lead you in the summer to join the Black Parade. Puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar. Toma forma de canción, así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo de lo mucho que sentí. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación. En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Bueno, me cago de frío, así es que voy a hacer esto al toque. Algo que puedo decir de Beau is Afraid que no puedo decir de muchas películas que vi el 2023 es que la primera no me gustó, a la segunda sí, y tengo muchas ganas de verla una tercera vez. Una obra gigantesca de Ari Aster, protagonizada por Joaquin Phoenix, que se sumerge en lo absurdo siguiendo a un hombre embarcado en una odisea con el fin de llegar a la casa de su madre, con un sentido de humor negro que a veces incomoda ver, pero da mucho que pensar con su retorcida perspectiva, algo que también aplicaría a Saltburn. Estaba esperando odiar Saltburn porque no me gustó mucho Promising Young Woman, la película anterior de carajo. La historia de un joven de clase media que queda perplejo ante los lujos de una familia de clase alta, queriendo infiltrarse mediante un vínculo que crece poco a poco con el hijo de la familia, su compañero de universidad, es una que hemos visto antes. Pero pese a que se siente familiar, por lo menos en mi caso, me convenció con su puesta en escena y picardía en los primeros 20 minutos. Así que cuando se hace completamente ridícula y subida de tono, en vez de juzgarla duramente, me divertí. A diferencia de películas de este corte, donde hay revelaciones al final que te dejan pensando y te dan ganas de volver a verla con una nueva perspectiva para apreciar más y más detalles, con Saltburn pasa lo contrario. Mientras más pienso en ella, más me doy cuenta de sus fallas y sinsentidos. Pero qué chucha, me gustó. No tenía idea de que Red Rooms existía hasta hace muy poco. Al inicio me dio la impresión de ser un drama judicial sobrio, lento y preciso, que ve a la protagonista asistir a un juicio del principal sospechoso de un crimen horripilante. Pero el director toma la ventaja de tener un personaje de quien sabemos muy poco, casi nada, y con cada escena que pasa nos revelan un poquito más. Cada revelación va de curiosa a sorprendente a confusa. Piensas que la trama va por un camino y de la nada, con más contexto, te das cuenta de que la cosa va cambiando. Michael Mann ha regresado al cine después de Black Hat. En esta ocasión revisa un pequeño periodo donde la vida profesional y personal de Enzo Ferrari llegan a un punto culminante lleno de drama, muerte, victoria y tragedia.
Ferrari ofrece un análisis de este personaje, que era líder, esposo y padre, y lo que conlleva cada una de estas cosas. Y a pesar de los acentos, Ferrari me encantó. Bueno, iba a ser imposible no incluir esta película. Yorgos Lanthimos es uno de los directores contemporáneos que más me gusta. En esta nueva colaboración entre Lanthimos y Emma Stone, ella interpreta a Bella Baxter, una mujer reconstruida de la muerte, ahora con cerebro de bebé, y dada nueva vida por Willem Dafoe. Entre explorar el mundo, su cuerpo, sus deseos y la sociedad en la que habita, Poor Things ha sido llamada una especie de Barbie mezclada con Frankenstein, y el resultado es tan impactante como suena. Jonathan Glazer ha hecho solamente 4 largometrajes, y aunque recién acabo de ver The Zone of Interest, creo que no es hipérbole decir que todos y cada uno de ellos son de alguna forma u otra obras maestras. Una pesadilla malvada ambientada en Auschwitz, o más bien justo afuerita nomás, presentada de manera experimental donde predomina la inmoralidad, la crueldad, el desprecio, mezclada con el amor al oficio y a la familia. En un mundo ideal, esta película ganaría el Oscar a Mejor Sonido, ya que su uso juega un papel crucial en cómo se cuenta esta historia. Bueno, a ver. Para finales del 2020 cometí el gravísimo error de no haber visto Ya no estoy aquí, de Fernando Frías, pero Ya no estoy aquí terminó siendo una de las películas que más me ha impactado en los últimos años. Puso a Fernando en mi radar, y cuando supe que tenía una nueva película en Netflix este año, no podía esperar a verla. Sigue a un joven estudiante, aspirante a escritor, que se involucra en una trama criminal donde fuerzas mayores lo manipularán para obtener lo que deseen a toda costa. De esta forma, la película trata a su protagonista de manera humillante pero graciosa, fría y despiadada, pero si tienes un sentido de humor negro, nunca te para de fascinar. Y siento que es una que ha pasado completamente desapercibido. En términos de cine latinoamericano, creo que casi nadie le está prestando atención. La atención que está yendo a Totem, Los Delincuentes y otras películas también debería ir a No voy a pedirle a nadie que me crea, porque realmente es una película especial. Si ves una película de Michel Franco, o 2 o 3, te das cuenta de que hay un hilo narrativo, temático en su filmografía. Y es que al hombre le gusta retratar la miseria, el dolor, el sufrimiento, la crudeza de situaciones incómodas. Y si bien su trabajo me encanta, de igual manera como el de Michael Haneke o Lars von Trier, en los primeros 15 minutos de Memory dije, puta ya, más de lo mismo. Pero pasó algo interesante, la película poco a poco fue develando su verdadera naturaleza, y no tardó mucho en sorprenderme con cada decisión que tomaba. Igual la historia lidia con cosas muy oscuras, pero en el núcleo de todo hay una película donde prevalece el amor y la ternura, algo que no me esperaba para nada. Y no sé, creo que es mi película favorita de Michel Franco. Y de hecho tampoco imaginé que me gustaría Passages, porque de Ira Sachs solamente he visto Little Men, que no me gustó para nada, pero en Passages, Franz Rogowski, Adele Exarchopoulos, Ben Whishaw están fenomenales, explorando el triángulo amoroso entre un narcisista y dos personajes que intentan ver lo bueno que hay en él hasta que las cosas, como deben ser, explotan. Y Rogowski da su mejor performance desde que hizo esto. Y hablando de buenas performances, eso es lo que vas a obtener cuando ves The Holdovers de Alexander Payne. Una historia humana que realmente te toca el corazón. Es una película que veo y pienso, pucha, ok, no hay ninguna cosa que sea sorprendente. Hay muchas cosas que pienso, puta, la vi venir, es un poco predecible, pero funciona. En gran parte por las actuaciones de Da'Vine Joy Randolph, Dominic Sessa, obviamente el grandísimo Paul Giamatti. O sea, la cámara puede estar en cualquier posición con cualquier lente y va a capturar cine cada vez que vemos a Paul Giamatti actuar. Hice un video hablando de esta película. Mientras más pienso en ella, más me gusta. Es de alguna manera sencilla, pero al mismo tiempo no, porque es una película de David Fincher. Michael Fassbender, Tilda Swinton, esa escena juntos es completamente exquisita. Es una de las mejores escenas que he visto en todo el año. Y me hubiese gustado verla en una pantalla grande, pero Netflix.
A diferencia de Netflix, Apple sí está sacando sus películas en pantalla grande. Una de sus grandes apuestas en duración y en presupuesto ha sido Killers of the Flower Moon. Martin Scorsese aborda la historia del genocidio sistemático del pueblo Osage de las manos de los hombres blancos, los principales interpretados por Robert De Niro y Leonardo DiCaprio, y la principal nativa americana interpretada por Lily Gladstone. Es una película que, si bien quizás no recupere su colosal presupuesto, te recuerda de que a veces hay que hacer arte por el bien del arte, porque es importante. Y cuando se trata de un tema así, de la mano de Martin Scorsese, si bien tiene sus limitaciones, es un hito en la historia del cine. Sin duda, la película más graciosa que he visto en todo el año. Creo que solo basta decir que sigue a Sebastián Silva, director de cine chileno, interpretado por Sebastián Silva, en una visita a México donde todo sale de control cuando, al casi ahogarse en una playa, un influencer lo salva y acto seguido le hace un pitch para trabajar en un proyecto juntos. Es muy gráfica, pero creo que es una de las partes, entre comillas, extremas que hace que la película funcione así de bien. Películas similares a The Social Network no han habido pocas, ni muchas, sino demasiadas. Pero Matt Johnson con BlackBerry ha conseguido abordar la historia del ascenso y la caída de la empresa con bondad y con corazón, que es algo que no me espero de estas películas que a veces suelen ser un poco cínicas con sus personajes y con sus historias. La película termina siendo un retrato bello entre tres personas, dos amigos y un corporativo, y cómo se desarrolla la relación entre los tres mientras la empresa va creciendo y después decayendo. No veo It's Always Sunny en Filadelfia, pero Glenn Howerton es mi actor de reparto favorito de este año. I'm from Waterloo, where the vampires hang out. Hay escenas en la película que casi me hacen llorar. Era completamente inesperado para mí. No me imaginaba esto, pero una película acerca de BlackBerry casi me hace llorar. Hay un instante en la película donde un personaje dice que los milagros ya no existen desde que murió Dreyer. Y estoy en desacuerdo porque esta película es un milagro. Solamente la he visto una vez, pero quiero volver a verla 1000 veces más. Cuenta la historia de un actor que de un día para otro desaparece en pleno rodaje sin dejar rastro, y las huellas que esa desaparición ha dejado en su familia, el mundo y sobre todo su amigo y director de aquella película que nunca se pudo completar. Víctor Erice, a sus 83 años, ha hecho su cuarto largometraje, creo que su cuarto largometraje. Igual que Jonathan Glazer se demora en hacer sus películas. Dios mío, valió la pena esperar porque esto, nunca he visto algo parecido a esto. De por sí, este pata ya tiene en su filmografía Dunkirk, la trilogía de The Dark Knight, Inception, Tenet, que a mí me encanta. Aún así, siento que Oppenheimer tiene todo. Tiene ese ritmo entrecortando escenas, tiene el juego con el tiempo, donde cuenta dos historias paralelas que ocurren en distintas épocas. Tiene a Cillian Murphy, que nunca puede faltar, ¿no? La verdad es que no sé cómo ha funcionado esto, pero funciona de maravilla. Y es mi película favorita del 2023. No hice video del 2022 ya, pero mis favoritas de ese año fueron Tar, Cinco Lobitos, Trenkelauken, Asbestas, The Banshees of Inisherin, Aftersun, Resurrection, Mantícora, Everything Everywhere All at Once y Elvis.